Amigos y amigas, bienvenidos a otra videoinformación. Gracias por acompañarme. Espero que tengan una excelente tarde. El día de hoy, Víctor Hugo Romo, junto con el ministro Arturo Saldívar, dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del partido de Morena, junto con Mario Delgado, en donde Víctor Hugo Romo va a de nueva cuenta denunciar a la senadora con licencia Chicles Xóchitl Gálvez. Corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, son los delitos que se le atribuyen a la senadora Chicles. Y es que en todas sus declaraciones están plagado de inconsistencias, en donde se ha querido desvincular en innumerables ocasiones de sus empresas y de los contratos jugosos que ha recibido a través de los gobiernos panistas en las que ha representado, y ahora se la quiere jugar de que no es partidaria de ningún partido, cuando siempre ha defendido los colores del PAN. Amigos, también el ministro Arturo Saldívar aseguró que durante la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos ministros han denunciado que están siendo presionados por la ministra presidenta Norma Piña, y afirmó mensajes intimidatorios, amenazantes, que llegaron a los teléfonos de diferentes ministros, y va a poner una denuncia de juicio político hacia la ministra Norma Piña por intervención indebida en el proceso electoral. Amigos, vamos con el video. La Casa Roja, con su chicle respectivo. Y hoy viene el capítulo 2, que son las inconsistencias de sus declaraciones patrimoniales y de interés. Así se los digo, no cuadra nada. Y no solamente es falta de probidad, es falta de transparencia, es falta de profesionalismo, y se encuadra en un conjunto de delitos. Nada más para que haya un contexto, dentro del marco jurídico, la declaración patrimonial y de interés es una herramienta de rendición de cuentas que fue fortalecida con la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos obligados a presentar la declaración son aquellos que desempeñan un empleo, cargo, comisión en los entes públicos en el ámbito federal, local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto comprende a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. Vamos a empezar, porque es un poquito largo. Cada que habla Xóchitl Gálvez sobre sus bienes, sus ingresos, sus propiedades, se generan más dudas e inconsistencias sobre el patrimonio de la candidata presidencial del PRIAN. Quiso ocultar sus vínculos, ojo, sus vínculos con la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes OMEI, que tan solo, nada más, tan solo, entre el 2015 y 2023 facturó más de 400 millones de pesos. Ejemplo, no declara su participación accionaria en la empresa de su esposo, que es director general, dueño de OMEI, pero resulta que en el registro público de la propiedad, Xóchitl Gálvez tiene el 70% de acciones. Aquí se demuestra cuántas acciones tiene y resulta
que es el 70%, y aquí está la declaración patrimonial en su momento, y solamente define una empresa correspondiente. Aparte, ella funge como apoderada legal de alto rango, y bueno, esta es la verdadera inconsistencia, la mentira de lo que está incurriendo. La empresa OMEI fundó ella en el 98 junto con su esposo, 70-30. Ella fue facultada como administradora única, ahí viene en el registro de la propiedad desde el 2014, ¿sí? Luego dijo que se renunció en el 2010, les doy la relatoría de las mentiras, y en 2011 dice ella que donó el 100% de sus acciones a su hija Diana como administradora única, pero todo estos datos se contraponen con la cruda realidad. Porque 3 años después, o sea, 2014, seguía siendo ella la apoderada legal y seguía recibiendo ganancias de la empresa. Incluso aseguró que OMEI era solo un negocio de su esposo, pero aún así no lo declaró. O sea, suponiendo que eso que dijo fue verdad, cosa que no, que era de su esposo exclusivamente, pues tampoco lo declaró, siendo su cónyuge y teniendo esa obligación. Estaba obvio, en su dicho, obligada a hacerla. Xóchitl Gálvez ha intentado desvincularse de OMEI, de hecho en sus 6 declaraciones últimas patrimoniales, que son obviamente públicas y no la menciona. Pero he ahí, en el registro público hay una constancia de una asamblea general ordinaria de fecha 14 de octubre del 2014, donde se enlista a los funcionarios y aparece en primerísimo lugar Berta Xóchitl Gálvez Ruiz como apoderada para pleitos, cobranzas y actos de dominio y de administración. Esto es 3 años después de lo que la candidata había dicho, que su hija había tomado el control de su empresa, pues es mentira. Del 2015 al 2023 ha celebrado OMEI 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 400 millones de pesos. Ojo, aún siendo delegada, obtuvo estos contratos. Y obviamente declaró que no era socia, lo omitió y resultó que era cierto, y aún así, siendo delegada, otorgó permisos, ya sabemos, desarrolladores inmobiliarios que le otorgaron contratos jugosos a OMEI. Y obviamente ella en la realidad era socia y dueña. Pero en sus declaraciones patrimoniales solo mencionó como un negocio de su cónyuge. No obstante, omitió mencionar a OMEI en su declaración de conflicto de interés. Solo cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo o delegada, declaró ser parte de la empresa Hightech Service, pero desde entonces y hasta la última declaración patrimonial como senadora omitió consignar a la otra empresa. Aún así, declaró a Hightech Service, pero no en su declaración de interés manifestó que había tenido un conflicto cuando entregó las licencias y así jugosos contratos en estas 2 empresas. Digamos, esta es la primera parte. Viene la segunda. En su declaración patrimonial del 2021 del Senado, menciona que la Casa Roja la compró de contado, cuando en el registro público tienen sus archivos que pagó solo 8 millones en efectivo y con un crédito hipotecario. Ya sabemos, ahí hay una inconsistencia más. Empresa no reportada, no reportado conflicto de interés ni tráfico, y aparte miente en la compra de su casa.
Siguiente. No declarada en el apartado de clientes principales. Todos estamos obligados cuando somos funcionarios públicos y tenemos una empresa a decir esa empresa qué negocios tiene o qué contratos obtuvo en el periodo correspondiente. En esta sección, los servidores públicos tienen que anotar aquellas empresas, sociedades que han adquirido los servicios, productos que sus negocios privados ofrecen. Ella ha presumido tener contratos con gobierno. Ya sabemos que obtuvo cuando fue funcionaria de Fox y cuando fue delegada del 2015 al 2018 y no reportó nada. Ninguno el apartado. Siguiente. Aparte, no se declaró la supuesta donación. ¿Se acuerdan que se comprometió a donar al Colegio Salesiano su departamento si ella no terminaba los 3 años de delegada? Pues no reportó en ninguna declaración patrimonial, ni antes ni hoy en la actualidad, que esa donación se dio o se manifestó. Ella en el debate, muy valiente, dijo a nuestra querida Claudia Sheinbaum que ya había dado la donación. Pues perdónenme, pero esa donación se tiene que declarar porque fue parte y producto de una venta que hizo, y esa venta ya sabemos a quién la hizo: a la hija, a la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo. Este DEPA no se lo llevó el Colegio Salesiano, sino se lo llevó Mariana Gómez del Campo a un precio muy barato. Y no está reportada la donación. Dijo que lo iba a aclarar en el debate en un Twitter. Yo sigo esperando desde el debate hasta ahorita el famoso Twitter de su aclaración. Entonces, en resumen, las declaraciones de patrimonio y de interés de la que aspira ser presidenta de este país por parte de la derecha, del PRI, del PAN y del PRD, no cuadra nada. No hay forma de saber su patrimonio y sus intereses, sus empresas, si es accionaria y si no lo es, si es su hija o es su esposo. De verdad, qué falta de probidad, qué falta de profesionalismo, qué falta de una forma de hacer bien las cosas. Son las prácticas del pasado, son las prácticas del PRI, son las prácticas del PAN. ¿Qué quiere ocultar? Los 1,400 millones de pesos ya sabemos que los obtuvo al amparo del poder a través de desarrollos inmobiliarios y a través de conflicto y tráfico de influencias. ¿Qué en realidad quiere ocultar? Que hoy sus inconsistencias son una práctica común de el verdadero rostro de Xóchitl Gálvez. Ojo, continuará los secretos X en el 3er capítulo y anunció que junto con el presidente del partido, el día jueves, por estas inconsistencias, presentaremos ante la función pública y la Contraloría, porque hay temas de corte federal y local, una denuncia correspondiente para que sea investigada. ¿Cómo pasó? Porque hay posible delitos de falsedad en declaración, de remuneración ilícita, de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias. ¿Es cuánto? Y presentaremos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña, primero por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no hubiera cambio de presidencia. Segundo, por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra. Tercero, filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales. Y cuarto, admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Haremos también una denuncia similar ante el Consejo de la Judicatura Federal
por la filtración y demás irregularidades. Debo decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los procedimientos administrativos. Quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de que está sucediendo, haremos las denuncias públicas y jurídicas respectivas. Y a cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra, también presentaremos denuncias por falsedad en declaración. Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. El pueblo de México está atento y está despierto. El pueblo de México exige que sigamos avanzando. Con el voto masivo de las ciudadanas y ciudadanos llegaremos al triunfo electoral y seguiremos impulsando la transformación del Poder Judicial de la Federación y de la justicia en nuestro país. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.